Pues voy a darle muchas gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo. Le doy muchas gracias al Padre Scott y a las hermanas por invitarme a compartir con ustedes este momento de reflexión. Como la Madre les decía, pues se trata de que nosotros, reuniéndonos como estamos esta mañana acá, fortalezcamos nuestra fe y nos volvamos mejores personas. De eso se trata nuestra vida cristiana, de que estemos progresando, cambiando, mejorando, volviéndonos buenos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y voy a hacer una reflexión sobre la verdadera vida en Dios. Y les leo a ustedes de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos, pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad, el Evangelio. Ya está entre ustedes, y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo, también lo hace entre ustedes, desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Se lo enseñó Epafras, compañero nuestro muy querido en el servicio de Cristo, y para ustedes fiel ministro de Cristo, quien también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu. Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría, y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito. Palabra de Dios. Pues qué bonito lo que el Espíritu Santo nos da para este tema. Sabemos que todo lo que San Pablo nos acaba de decir, aunque se lo dirigía a los colosenses, es para nosotros, porque la palabra de Dios no pasa, es eterna y es la misma ayer, hoy y siempre. Y por eso, ¿qué es lo que nos está pidiendo el apóstol o el Espíritu Santo por medio de él? Que seamos buenos, que cambiemos, que nos convirtamos, que vayamos mejorando, progresando, que nos vayamos acompañando, y además, lo más importante, que mantengamos la esperanza de la salvación eterna, para que este mundo no nos doble, para que este mundo no nos rompa, para que este mundo no nos quite la alegría, la esperanza. Por eso San Pablo también dice en esta carta: estad alegres, aunque estéis sufriendo, aunque estéis pasando por dificultades. No se dejen robar la alegría, porque la alegría es como la marca que llevamos en el corazón de que Cristo está vivo en nosotros. Esa alegría
que nadie nos puede robar, sin importar las pruebas que tenemos que pasar. Sabemos que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra vocación, se va santificando y purificando por medio de las pruebas que vivimos todos los días. Los esposos se santifican en el sacrificio de su comunión humana entre los dos, porque tienen que perdonarse todos los días. Y es la única forma de mantenerse unidos y permanecer en el sacramento, con el perdón, porque si no perdonan no se purifican, se corrompen. Esposos que no perdonan terminan corrompidos y esos matrimonios o se dañan o son matrimonios que están destruidos en silencio, que ocurre mucho. Pero el llamado cristiano a la conversión verdadera es mantener una auténtica alegría, y es la alegría que solo viene de Dios, no viene de ninguna criatura humana. ¿Cuál es la alegría de los esposos? La alegría de los esposos es que tienen a Jesús en medio de ellos, que es el que les da la fuerza para vivir todas las pruebas que tienen que vivir entre los dos, con la familia, en el mundo, con todo lo que tenemos que vivir y soportar las tentaciones horribles del demonio, las seducciones de este mundo material que cada vez es más perverso y más seductor, y también las debilidades que cargamos cada uno de nosotros en nuestra propia carne, la concupiscencia como la describe el Evangelio, que es todo lo que nos lleva al pecado, y cada uno de nosotros sabe lo vulnerables que somos, lo débiles que somos, las tendencias que tenemos a hacer lo que no debemos hacer, a pensar lo que no debemos pensar, a sentir lo que no debemos sentir, a decir lo que no debemos decir. Y todo eso es parte de una naturaleza mala que no es nosotros, pero que actúa en nosotros. San Pablo la llama una mancha y dice, en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar. No es nosotros, pero está en nosotros. Ese mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y cada uno de nosotros da testimonio de eso. ¿Cuántas veces no hemos abierto esta boca y nos ha causado unos problemas inmensos que quisiéramos que nunca hubieran sucedido? Y fue en un instante que salieron esas palabras. Y en un instante hemos cometido pecados horribles. En un instante cometemos pecados que a veces hasta nos avergüenza tener que confesarlos. Y eso somos nosotros. Pero Dios nos ha enseñado algo muy importante por medio de sus apóstoles en su vida pública y en el Evangelio que nos dejó como herencia. Y es que Dios es perfectamente misericordioso, pero también Dios es perfectamente justo. ¿Y cómo se explica eso? Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús sana a algún enfermo en el camino, en su vida pública, o libera un poseso de demonios, o cualquier situación que estaba embargando a un ser humano y Él lo sanó, siempre decía esto: tus pecados han sido perdonados, estás sano, vete y no peques más, o cosas peores te pasarán. Entonces, ¿cuál es la misericordia de Dios? Que nos sana, que nos perdona, que nos hace nuevos. ¿Y cuál es la justicia? No peques más, o cosas peores te pasarán. Es la justicia, que quiere decir, bueno, ya te sané, ya te perdoné, tienes que empezar una nueva vida, pero ojo, no vayas a jugar con esa misericordia. No vayas a creer que esta misericordia es sorda o tonta o ciega. Esta misericordia es perfectamente justa. ¿Qué quiere decir? Si el Señor me da lo que me da, más vale que yo tenga fruto con lo que me dio. Ahí está el ejemplo de la parábola de los talentos. Ustedes la
han oído, ¿no es verdad? A uno le dio 5 talentos, a otro 10, y cuando regresa a pedir cuentas, ¿qué sucede? Aquel que no hizo nada con los talentos porque no confiaba en el Señor, a ese le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía más. Y mucha gente dice, ¿cómo puede ser eso justo? Pues sí, porque el que trabajó más y produjo más siempre recibe más. Aquel que se le dio todo para trabajar y no trabajó y no produjo nada, hasta lo que le dieron se lo quitarán. Y esa es la ley, es la misericordia, es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir verdaderamente en Dios? La única forma de vivir verdaderamente en Dios no es solo la religión, porque miren el engaño tan grande que puede ser la religión. Usted puede acostumbrarse a venir a misa, a confesarse, a rezar el rosario todos los días, hasta dar limosna, de pronto ayudar a la gente, y eso de pronto lo hace sentir a usted que está bien, que está haciendo las cosas como debe, que está obedeciendo, que su conciencia está apaciguada por esas obras y por esas prácticas. Pero ¿qué sucede? Si en su corazón usted no está cambiando, usted no tiene más paciencia, compasión, tolerancia, caridad en su corazón, toda esa religión, todas esas prácticas son inútiles. No lo van a llevar al cielo, porque al cielo no se va por prácticas, al cielo se va por el Espíritu. ¿Y cómo se llega al Espíritu de Dios? Con la verdad. Para uno unirse a Dios, tiene que vivir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la circuncisión del corazón. Esto es algo invisible, ¿cierto? Porque uno, ¿cómo puede circuncidar un corazón? Esto es algo místico, espiritual, no es físico. La circuncisión inicial, que fue un pacto con Abraham para el pueblo hebreo, era física, era una cirugía de sangre. Pero la circuncisión que trae Jesús es la del corazón. ¿Cómo es la circuncisión del corazón? Cuando yo decido, por voluntad propia, decido ser bueno y digo, yo tengo que volverme mejor, yo tengo que cambiar, yo tengo que dejar mis vicios, yo tengo que dejar mis malas conductas, yo tengo que dejar mis malos deseos, yo tengo que dejar mis venganzas, resentimientos, odios, yo tengo que dejar la envidia, yo tengo que dejar la gula, dejar de ser glotón. Yo tengo que dejar los deseos y pasiones desordenadas que brotan de mí naturalmente como un terremoto, como un tsunami. Salen de mí esas pasiones desenfrenadas. Tengo que comenzar a tumbar toda esa hierba mala, todo ese monte. Hay que deshiervarlo, hay que limpiar el corazón, hay que darle la oportunidad a que Dios reine en ese corazón, y todo eso es posible, absolutamente posible. Yo les aseguro una cosa. Mirando la vida desde el Evangelio, uno dice, pero ¿quién se puede salvar? No. ¿Quién puede obedecer? ¿Quién puede ser perfecto para entrar al cielo? Pues les digo, el cielo está inmensamente poblado. Inmensamente poblado. O sea, sí se puede llegar al cielo. Pero para llegar al cielo tenemos que ser valientes. Valientes. Porque el infierno está lleno de cobardes. ¿Quiénes son los que están en el infierno? Los que no han querido amar, los que no han querido perdonar, los que no toleran, los que no tienen paciencia, ni compasión, ni caridad. Esos están en el infierno. Porque al cielo no pueden entrar. ¿Cómo va a entrar una persona así al cielo? No tiene cómo entrar. Pero para poder entrar al cielo tenemos que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar. Ustedes saben la valentía tan grande de la que uno tiene que llenarse para perdonar a alguien que le ha hecho no harto daño. Eso, o para reconocer el daño que uno le ha hecho a los demás y sentir el dolor del daño que uno hizo.
Eso también es una parte muy importante, es un desafío, porque no es solamente perdonar al que nos ha hecho cosas malas a nosotros, pero ¿qué hay de aquello que nosotros hemos hecho malo a los demás? Eso también hay que solucionarlo. ¿Y cómo lo soluciona usted? Usted tiene que pedirle a Dios el don de sentir el dolor de su pecado. ¿Ustedes saben lo fácil que es venir a confesarse y confesar cualquier maldad que usted hizo, cualquier falla que cometió, y le dan la absolución y se va tranquilo? ¿Ustedes creen que eso soluciona lo que usted confesó? No lo soluciona. ¿Por qué? Porque usted tiene que sentir el dolor del pecado que confesó. Eso se llama la enmienda, la reparación. Ustedes se dan cuenta que este año tenemos lo que se llama un año jubilar. En el año jubilar, que muchos católicos no saben lo grande que es este don, lo grande que es este regalo del cielo. Durante un año entero, nosotros podemos ir a misa todos los días a un templo jubilar y ofrecer la misa por un alma, sin importar quién es. Usted dice, ofrezco esta misa por el alma más necesitada de todas las personas que han pasado por mi vida y que ni yo sé que ya se fueron. Porque ¿cuánta gente no ha pasado por la vida nuestra? Algunos son parientes de sangre, pero ¿qué hay con todos aquellos que han vivido cerca de nuestra vida en la escuela, donde nacimos, en tantas cosas que hemos vivido nosotros? Hay mucha gente que ha pasado por el lado nuestro y esa gente toda es parte de nuestra vida. Por eso cuando vamos a la iglesia a ofrecer indulgencias plenarias, tenemos dos opciones. Una, la ofrecemos por nuestras cuentas pendientes. ¿Cuáles son nuestras cuentas pendientes? Cuando nos confesamos, salimos a reparar, a enmendar los pecados que la iglesia nos perdonó por medio del sacerdote. Reparación. ¿Cómo se repara? Yo tengo que sentir la dimensión del pecado que me perdonaron, darme cuenta cuán grave es. Y tengo que pedirle a Dios que me dé la capacidad de sentir el dolor de ese pecado. Así es como se enmienda. Pero mire cómo es de grande la misericordia de Dios con nosotros. Las indulgencias plenarias, por eso, nos las dan cada 25 años. Antes eran cada 50 años. Y antes de eso era mucho más tiempo. Porque a medida que se acerca más el regreso de Jesús, el demonio más furioso, porque el tiempo se le acaba ya. ¿Y qué sucede? Que las trampas del demonio, la seducción del demonio, las tentaciones del demonio son más graves, más difíciles de superar. Y por eso Dios nos da más oportunidades, porque se compadece de nosotros. Estamos viviendo en un mundo perverso. El mundo, este materialismo, nunca había tenido la fuerza que tiene hoy. Ustedes saben, la juventud nuestra, la dificultad que tiene para superar lo que el mundo le ofrece. Esto es el jardín de los encantos. Mire toda esta tecnología, toda esta industrialización, todas estas economías emergentes que son multibillonarias ya. Ya los ricos más ricos se sienten pobres porque siempre hay alguien más rico que ellos. Eso no tiene límite. Nunca en la vida habían habido fortunas como las que escuchamos hoy. Y por eso el hombre está ávido de tantas cosas y la juventud queda confundida y pervertida con todas estas seducciones. Y por eso Dios nos da tantas oportunidades. Una de ellas son las indulgencias plenarias. Entonces, durante este año jubilar, tenemos que asegurarnos de que varias veces durante el año ofrezcamos esas indulgencias plenarias por las cuentas pendientes que tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros somos perdonados, al confesarnos, salimos a reparar, salimos a enmendar lo que nos perdonaron. Pero ¿cuánto ha hecho usted de eso?
De pronto usted tiene muchas cuentas pendientes de muchas confesiones. Entonces las indulgencias plenarias le resuelven todo lo que tiene pendiente. ¿Se pueden imaginar lo grande que es ese regalo? Si usted se muere ese día, se puede ir directo al cielo. Así de grande es eso. Ahora, si no se muere ese día, empieza una cuenta nueva. Tiene que acordarse que esto no para, esto continúa hasta que nos entierren. Y todo el tiempo estamos enfrentados a una contabilidad, a números. Dios es un Dios de orden. Todo está tomado en cuenta, como dice la palabra, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto con cuidado, no es para que tengamos miedo, es para que tengamos temor de Dios. ¿Cómo se puede explicar la diferencia entre el miedo y el temor de Dios? El temor de Dios es el amor incondicional. El esposo tiene temor del amor a su esposa porque no quiere fallarle en nada, no le quiere hacer daño. Se asegura que su familia esté protegida y que él no vaya a ser la causa de que le pase algo malo a su familia. Eso se llama temor de Dios en la familia. No querer hacer nada malo contra el otro. Ese es amor de verdad, sincero. Cuando yo amo a Dios en esa forma, eso quiere decir que yo tengo temor de Dios, porque yo no quiero ofenderlo, yo no quiero romper ningún mandamiento, yo no quiero, y por eso cuando me voy a confesar, voy arrepentido, porque ofendí a Dios, porque le falté, porque hice algo que no debía hacer. Entonces llevo ese dolor y lo confieso. Pero también cuando me perdona el Señor a través del sacerdote, tengo que salir con esa conciencia de que a pesar de que Dios me perdonó, yo tengo el dolor de lo que hice, no la culpa, porque la culpa no es buena. La culpa es cuando uno no acepta la misericordia. Es el dolor, el arrepentimiento. Estoy arrepentido y me duele haber fallado. Y ahí comienzo a reparar, porque si me encuentro con la misma tentación para cometer el mismo pecado que me perdonaron, entonces si yo tengo un arrepentimiento sincero, si me dolió lo que hice, es mucho más posible que no lo vuelva a cometer, porque tengo ese dolor. En cambio, si salgo perdonado y ya ahí como una mariposa flotando de alegría, con la conciencia tranquila, no tengo dolor, y si se presenta la ocasión otra vez de pecar, puedo caer sin ningún esfuerzo, porque no tenía dolor, porque no tenía arrepentimiento, porque no tenía nada que ver con arrepentimiento en nada de lo que Dios está pidiendo. Entonces, es muy importante que nosotros vivamos este tipo de disciplina espiritual, donde entendemos que Dios es justo y misericordioso, pero que nunca se nos olvide la justicia de Dios. Y también que tengamos muy claro el temor de Dios, el temor de Dios, el temor de Dios. Si yo estoy en una comunidad parroquial, por ejemplo, yo debo ser un ejemplo entre las personas con las que estoy en comunidad. Debo inspirarlos. ¿Cómo? Siendo bueno, que la comunidad se dé cuenta que uno se puede santificar de verdad, que uno puede ser bueno, que uno puede perdonar, dentro de la fragilidad humana que todos tenemos. Porque lo más lindo de la comunicación sincera entre nosotros es nuestra humanidad militante que está luchando para mejorarse. Eso es lo más lindo. Cuando uno ve una persona que se la pasa en misa, que se la pasa rezando, que se la pasa en la iglesia, pero uno ve que esa persona no cambia, nunca se vuelve mejor persona, tiene los mismos defectos sin que hayan cambiado nada. Tiene el temperamento malo, es chismoso, no es caritativo, es vengativo, es calumniador y no parece cambiar nunca.
nunca, sigue así por años. Esa persona, uno sabe que no está cambiando, que no se está convirtiendo, que no tiene a Cristo en el corazón, solo tiene la religión, nada más, pero a Cristo no lo tiene. Ahora, no podemos juzgar a esa persona, porque no se trata de que, como yo veo que aquel no cambia, entonces me voy a sentir mejor que él, y lo voy a juzgar, y lo voy a exponer ante los demás, porque ese es otro pecado. Eso es peor todavía, porque es el fariseo que está acusando a los demás. No, la conciencia nuestra nos dice, yo puedo ser tan pecador como el más pecador. Yo tengo el potencial en mí de cometer terribles crímenes. Por eso yo no me puedo escandalizar con el crimen del otro. Lo que tengo que hacer es asegurarme que yo sea un buen ejemplo para que otros se inspiren. ¿Cómo hago yo para ayudar a esa persona en la comunidad que no quiere cambiar, que sigue siendo igual, que pasan los años y no hay ninguna mejora? Pues la única forma que yo puedo contribuir es yo cambiando y transformándome. Porque cuando uno cambia, cuando uno se transforma, cuando uno se convierte en luz. Esa luz nadie la puede apagar. Ustedes han visto los ojos de una persona que es buena, que quiere ser mejor todavía y que usted sabe que es una persona sincera. Ustedes saben eso. No hay muchos, pero los hay. Y esas personas son una inspiración para todos, porque tienen un don gigantesco, el más grande de todos. ¿Cuál? La gratitud. Son gratos. Todo lo que reciben les parece una gracia inmensa, porque aprecian todo, porque saben que no se merecen nada, pero les están dando, y cuando reciben, quedan inspirados. Y otra, la paciencia. Tienen una paciencia de oro. No pierden su paciencia nunca, no pierden su temperamento, sino que se mantienen equilibrados. Ahora, perfectos no seremos cuando buscamos la santidad con sinceridad, pero sí seremos mejores. Y eso es lo importante, que nos demos cuenta que en nuestra humanidad, en nuestra imperfección, hay señales de que las cosas pueden cambiar para bien. Eso pasa en nuestras relaciones humanas entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, entre comunidades. Cuando vemos que una persona que se estaba portando mal y que hizo daño con su comportamiento, de pronto empezó a cambiar. Y todos comentan, oye, pero ya no dice cosas tan horribles como antes, cambió su lengua, o ya no es tan violento, o ya no es tan chismoso, o y la gente comienza a darse cuenta de que algo está sucediendo. Y eso le pasa a la esposa con el esposo, o a los padres con los hijos, o entre hermanos, que alguien está cambiando. Y cuando todos se dan cuenta que esa persona está cambiando, eso causa un efecto en todos. Cuando nosotros aumentamos las gracias de nuestra vida, toda la iglesia se beneficia. Por eso hay una respuesta a todas nuestras preocupaciones. Me refiero a las preocupaciones de la conversión de todos los que amamos, de la gente que nos preocupa. Cuando nosotros buscamos ser de Dios, buscamos cambiar el corazón y luchamos por eso, el primer instinto que tenemos es que todos hagan lo mismo, porque sabemos el beneficio tan grande que eso nos está dando a nosotros y queremos que todos reciban ese beneficio. Ese es el nacimiento del amor de Dios en nuestro corazón, la compasión, la necesidad de que todos se conviertan. Ustedes saben que la oración favorita de Jesús es orar por la conversión de todos los pecadores. Esa es la oración favorita del Señor. Porque es muy fácil orar para que se convierta mi hija, mi hijo, mi marido, mi mujer. Esto es fácil orar por eso, porque eso nos duele mucho. Me duele mucho que mi esposo no se convierta, o me duele mucho que mi hijo se alejó de Dios, me duele mucho que mis hermanos no quieren a Dios. Es fácil que nos duela eso.
Pero como dice Jesús, hasta los malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿sí? No tiene nada de gracia sentir dolor por aquellos que nos duelen de verdad porque son parte de nuestra sangre o son gente cercana a nosotros. Pero difícil es amar a aquellos que no conocemos, aquellos que están lejos de nosotros, el extraño que cruza nuestro camino en la calle. Usted vivir en este mundo rodeado de gente, pero en su corazón sinceramente sintiendo que usted quiere que todos se salven. Eso es importante, lograrlo, porque eso se llama el verdadero amor al prójimo. ¿Cómo nace el amor al prójimo? Cuando usted se atreve a amar extraños. Cuando usted se atreve a preocuparse por esa gente que usted se encuentra por ahí en una luz de tráfico en la calle que no ha visto nunca y quizás nunca volverá a ver. Pero en su corazón usted dice, Señor, bendícelos. Que esta gente también se salve, que estos te conozcan, y que esas oraciones nazcan en nuestro corazón naturalmente. Que no sea simplemente como una acción religiosa, sino amor. Como el amor de una madre. Miren ustedes que hay madres que son madres en todas partes donde están. Son madres en un aeropuerto, en un tren, en un bus, en cualquier parte donde están, son madres. Y sienten como esa maternidad por toda la gente que está alrededor. ¿Sí? Y si es el caso, se van y ayudan a un desconocido solo por su instinto de madre, ¿no? Pero ese instinto de madre, ¿de dónde nace? Nace del don de la vida que lleva en su vientre la madre. Pero ese don de la vida que tiene la madre, que está inclinada a ser madre en todas partes, con extraños incluso, es el don que necesitamos también en el espíritu. Hacer hermanos en Dios, en el Espíritu de Dios, teniendo ese instinto de protección a todos los seres humanos y sobre todo a los malos. ¿Ustedes saben lo difícil que es amar los malos? Lo difícil que es amar a esta gente que está haciendo cosas horribles. Todos tenemos tentaciones de despreciar las personas que le están haciendo daño a la humanidad, las personas que son crueles, los dictadores, los narcotraficantes, los asesinos, todo esto es cómo pueden amar esas personas, ¿no? Pero sí, el Señor nos llama a aprender a sentir una necesidad interna muy grande para que nosotros sintamos que todos nos debemos salvar. Miren ustedes las oraciones que la Virgen María en Fátima le enseña a los pastorcitos. El ángel también les enseñó oraciones, como ustedes saben, pero una oración que le enseñó la Virgen a los pastorcitos, hoy la rezamos en el rosario casi en todo el mundo, entre decenas. Parte de la oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. ¿Se dan cuenta que esta oración no dice lleva a todos los católicos al cielo o lleva a toda mi familia al cielo? Dice, lleva todas las almas al cielo. Y ustedes saben que esa oración llegó de boca de la Virgen María. Pero ¿de quién es embajadora la Virgen María? Del Padre Celestial. Esa es la voluntad de Dios, que todos nos salvemos. La voluntad de Dios es esa, y por eso debemos orar por la salvación de toda la humanidad. Es importante que aprendamos eso, porque por alguna razón Jesús nos resumió los 10 mandamientos en 2. El primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, ¿cuál fue? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un secreto, una clave para nuestra salvación, aprender a amar al prójimo. Pero como decía yo antes, no es solamente el prójimo que nos duele, que es ese de sangre, mi pariente, mi hijo, mi esposo. No, todos. El vecino es todos, el vecino, el prójimo es todo, es el extraño, es aquel que por allá se murió en otro continente. Y miren que
En esta civilización que nos tocó vivir a nosotros, con toda esta tecnología, con toda esta globalización, porque usted se levanta y ya sabe qué pasó en la India o qué pasó en la China, en un segundo sabe todo, está globalizado todo. Y en esta civilización, todos los instrumentos que tenemos globalizados sirven para corrompernos o para purificarnos. Uno se puede santificar con el Internet, pero también uno se puede prostituir y corromper con el Internet. Ustedes se han dado cuenta todas las tragedias que hay por causa del Internet y también todas las bendiciones que hay por todas las cosas buenas que se comunican a través del Internet. Entonces uno tiene que entender, este mundo material tiene dos caras. El mismo cuchillo que parte un pan, ese mismo cuchillo puede apuñalar un ser humano y matarlo. Entonces uno diría, ¿será que el cuchillo es malo? No, es la mano que lo empuña, que puede ser mala, pero el cuchillo no es malo. Por eso el Internet no es malo, la civilización que vivimos hoy no es mala, la tecnología, la industrialización, la ciencia, no, pero la podemos usar para el mal. Entonces uno no puede demonizar las cosas, uno tiene que saber administrarlas. ¿El dinero es malo? Depende de lo que usted haga con él. ¿Sí? Si usted no sabe administrar el dinero se voltea contra usted. Porque mire, usted recibe un billete de 100 pesos y lo tiene en su bolsillo. Hay personas que usarían esos 100 pesos para hacer una maldad. ¿Sí? Y el mismo billete de 100 pesos llega a las manos de una persona buena para hacer una bondad. Y es el mismo billete. Y uno hizo un mal y el otro recibió el mismo billete, pero hizo el bien. Entonces, es un instrumento. Y así es el mundo material. Por eso, la vida en el mundo material es una ciencia. Y tenemos que dominarla, aprenderla bien. ¿Y qué es lo que hay que aprender en el mundo material? Tenemos que aprender a amar. Esa es la lección para la cual nacimos nosotros en este mundo. Aprender a amar. ¿Y cómo se ama? El primer requisito para amar es el perdón. Yo tengo que aprender a perdonar, porque si no aprendo a perdonar, nunca amaré. Yo tengo que perdonar la vida, porque hay muchas cosas que la vida no me ha dado que yo quiero tener y que quiero que me... Entonces de pronto llevo un resentimiento con la vida. Hay gente que habla así, dice, ay, a mí nunca me va bien, yo nunca he conseguido lo que quiero, ay, no, en mi familia ninguno tenemos nada, esto y esto y esto, y todo es negativo y todo es malo, la vida les debe mucho, la vida no les ha dado nada. Entonces tienen un resentimiento con la vida. Eso hay que perdonarlo, eso hay que limpiarlo, eso hay que sanarlo. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir que yo merezco esto o merezco aquello? No, Dios es el que distribuye todo de acuerdo a la conveniencia del Espíritu Santo. Dios. Mire, yo he encontrado gente totalmente sencilla, sin ningunos bienes materiales, absolutamente ninguno, pero con su trabajito, su familia. Y he encontrado en esas personas una paz, un gozo, una esperanza, un amor que no he encontrado en gente que tiene millones o billones, que también he conocido. Y eso no quiere decir que los que tienen billones son malos y esos que no tienen nada son buenos. No, porque hay muchos de esos que no tienen nada que son malos, porque tienen envidia de todo el que tiene, odian a todo el que tiene y quieren matar a todo el que tiene, y si pueden lo roban, lo atracan, lo matan. Entonces no es que uno pueda ser bueno por no tener nada y malo por tener mucho. No, es que es una ciencia. Miren que Lázaro, Marta y María eran de los más ricos de la Judea y eran íntimos amigos de Jesús, y Jesús se quedaba en la casa de ellos. Eso quiere decir que eran ricos buenos. Quiere decir que ellos sus riquezas las administraban bien. Por algo Jesús era amigo de ellos. Ahora, San Pablo dice
que la ciencia nuestra se llama la ciencia de la cruz, que quiere decir, yo me crucifico con el Señor. ¿Cómo se crucifica uno con el Señor? Un matrimonio que se lleva bien es un matrimonio crucificado en Dios, que quiere decir, sin importar lo que tenemos que vivir, no nos vamos a dejar de perdonar y de amar. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Sin importar lo que vivamos en este mundo, no voy a dejar de creer en Dios, de buscar a Dios, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. A pesar de que no me vaya bien, a pesar de que hayan cosas absurdas que no entiendo que me sucedieron, sin embargo mi fe no va a tambalear. Yo no me voy a llenar de dudas porque yo voy a mantener mi alegría, yo voy a mantener mi verdadera relación con Dios. Y esa es la única forma de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. La verdadera vida en Dios es la verdadera conversión del corazón. Pero dense cuenta ustedes de algo importante. Para nosotros hacer todo lo que estamos hablando acá, tenemos que tomar una decisión. Eso no se da así nomás. Usted tiene que decidir ser bueno. Usted tiene que decirle a Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo sé que usted quiere que yo me santifique porque me quiere llevar al cielo. Entonces, yo quiero ser bueno y me voy a dedicar a observar y a concentrarme de cómo volverme bueno, más bueno cada vez. Y ustedes saben, venimos de ser rebeldes, venimos de ser pues prácticamente malos, y volvernos buenos es un trabajo, es como una obra de escultura. Tiene que sacar el cincel y el martillo y empezar a esculpir esa obra que tiene que terminar pareciéndose a Dios. Y para eso tiene que martillar todos los días con ese cincel para ir cambiando esa imagen pervertida y convertirla en una imagen buena. Y ustedes saben, ustedes han visto gente que se ha embellecido por el cambio de su corazón. Porque cuando cambiamos el corazón, nos embellecemos. Porque es una belleza que no es física. Es una belleza espiritual, espiritual. ¿Ustedes se acuerdan de el rostro de Santa Teresa de Calcuta? Una viejita arrugada, destruida, con los dedos de los pies torcidos, así. Ella no era una persona atractiva físicamente, tenía un aspecto todo lo contrario a lo que es una persona atractiva físicamente, pero tenía una belleza que nadie la tenía, porque tenía el amor, la belleza del amor de Dios. Y por eso todo el mundo sabía que era una santa, por donde pasaba. Y por donde pasaba ocurrían milagros increíbles. Y por eso tenemos que entender, mire, yo tengo la bendición este año de ir a India, ahora en finales de noviembre y todo el mes de diciembre. Voy a estar en Calcuta y otras ciudades con las comunidades de Santa Teresa de Calcuta. Les voy a dar ejercicios espirituales a ellas, a novicias, a monjas de primer voto, otras ya de todos los votos y así. Yo hace 15 años que hago eso con ellas y es una bendición muy grande encontrarse uno en la iglesia con comunidades que están así de bendecidas y que tienen místicos que las fundaron, que fueron o que son santos gigantescos. Pero esos santos tan grandes como Santa Teresa de Calcuta son, en la vida real, fueron pequeñitos, insignificantes, no eran extraordinarios en nada, era gente sencilla de oración, de amor, de caridad, siempre trabajando, siempre dándose, nunca dejando nada para sí mismos, entregando todo. Yo siempre digo, una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta.
Y todo lo que hace, lo hace con amor, se entrega, ni se dan cuenta cuando está enferma, porque todo lo entrega, no se queja, no está culpando a nadie de nada, no está buscando que le agradezcan nada, porque cuando tenemos la verdadera gratitud, que es una virtud extraordinariamente preciosa, nosotros jamás somos decepcionados, nunca somos confundidos, nadie nos ofende. ¿Por qué? Porque nunca damos nada con interés. Por eso, uno cuando se decepciona, cuando estaba esperando algo de otro, y entonces ¿por qué lo decepcionó? Porque no recibió lo que esperaba. Esa es una decepción. ¿Cuándo lo ofenden? Cuando le dicen cosas a uno que no le gustan. Todo esto, pero ¿de qué está hecho eso? Del amor propio. Por eso esas madres que se dan completamente y que mueren así, nunca esperaron nada de nadie porque todo lo dieron sin interés. Y por eso siempre tienen paz y siempre tienen gozo y tienen alegría, porque la paz la reciben del dar, el darse hasta morir dando. En cambio, el que da con interés siempre vive ofendido, confundido, está metido en una cantidad de emociones porque dice, no me agradecen, no me reconocen nada. Qué horror uno matarse acá, haciendo, trabajando y dando, y nadie reconoce lo que uno hace. ¿Se imaginan? Es muy feo eso. Digo, la persona más hermosa que hay en este mundo es la persona grata. ¿Y cuál es la persona más fea que hay en este mundo? El ingrato. No hay una persona más fea que un ingrato, pero no hay una persona más hermosa que un grato. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar para que el demonio no se robe nada de lo que aquí compartimos, porque eres un experto en eso. Entonces les voy a leer a ustedes de una carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema, que quiere decir maldito. Palabra de Dios. Y sabemos que hay mucha gente en la Iglesia Católica hoy que está enseñando cosas malas, evangelios nuevos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso tenemos que aprender nuestra doctrina católica, conocernos el catecismo, para que nadie nos predique lo que no está escrito, lo que Jesús nos reveló. Pues que el Señor los bendiga y los proteja y los haga muy santos, porque vivimos en un mundo demonizado y nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos escogió para ser buenos. Ahora, nosotros tenemos que decidir ser buenos. El Señor no lo va a hacer por nosotros. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti.
Nosotros tenemos que buscar la salvación, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que decidir ser bueno. Porque todos en el mundo allá afuera decidieron ser malos. Entonces a nosotros nos corresponde hacer el trabajo para el que nacimos. Tenemos que ser buenos. Amén. Gracias.